La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto bélico más grande de la historia, involucrando a entre 50 y 70 millones de personas y afectando a numerosos países. El origen de esta guerra se remonta al final de la Primera Guerra Mundial, cuando los países victoriosos impusieron el Tratado de Versalles a las naciones derrotadas. Este tratado humilló a Alemania y la sumió en una profunda crisis, lo que llevó a la radicalización de su población. En este contexto, Adolf Hitler emergió como líder en Alemania, ganando las elecciones y estableciendo un régimen dictatorial. Hitler incumplió el Tratado de Versalles, iniciando una etapa de expansionismo y rearme. Desafiando a las potencias democráticas, especialmente a Inglaterra y Francia, Alemania invadió Austria y Checoslovaquia. Su próximo objetivo era el corredor de Danzig en Polonia. Ante la amenaza, las potencias democráticas respondieron con la declaración de guerra a Alemania el 1 de septiembre de 1939. Aunque inicialmente la guerra no estaba yendo bien para Alemania, el pacto Ribbentrop-Molotov con la Unión Soviética y la invasión conjunta de Polonia llevaron a la rápida conquista del país. La Unión Soviética, bajo el liderazgo de Stalin, atacó a Finlandia en la Guerra de Invierno, pero las defensas finlandesas resistieron lo suficiente como para negociar una rendición que preservó la independencia de Finlandia. Mientras tanto, Alemania se expandió hacia Dinamarca y Noruega para asegurar el suministro de hierro desde Suecia. En mayo de 1940, Alemania inició las hostilidades en Europa Occidental, invadiendo Bélgica y los Países Bajos. Utilizando la estrategia de la Blitzkrieg, o guerra relámpago, sorprendieron a las fuerzas aliadas y lograron una rápida conquista de Francia. Italia se unió a la guerra del lado alemán y atacó Francia desde el sur. La batalla de Dunkerque permitió la evacuación de soldados aliados, pero Francia se rindió en junio de 1940. Hitler, sintiéndose fortalecido, planeó la invasión de Gran Bretaña, pero la Royal Air Force, RAF, británica logró resistir y la invasión fue pospuesta indefinidamente. En septiembre de 1940, Italia intentó conquistar Grecia y Egipto, pero fracasó en ambos intentos. Alemania intervino enviando las Afrika Korps a Libia para luchar contra las fuerzas británicas. Mientras tanto, en el frente oriental, Alemania decidió atacar a la Unión Soviética en la Operación Barbarroja en junio de 1941. Aunque inicialmente lograron avances significativos, se encontraron con la feroz resistencia soviética y las condiciones climáticas extremas. La batalla de Stalingrado en 1942 a 1943 fue un punto de inflexión crucial, ya que las fuerzas alemanas fueron cercadas y derrotadas, marcando el comienzo de la retirada alemana en el frente oriental. En el Pacífico, Japón se unió a la guerra atacando Pearl Harbor en diciembre de 1941. Esto llevó a la entrada de Estados Unidos en el conflicto. A lo largo de 1942 y 1943, los aliados lograron importantes victorias en el Pacífico y en el norte de África. La inteligencia aliada también obtuvo una ventaja crucial al capturar un submarino alemán con la máquina Enigma, permitiéndoles descifrar los mensajes alemanes encriptados. Entre 1941 y 1943, un periodo crucial de la Segunda Guerra Mundial, se desarrollaron una serie de eventos que determinaron el curso del conflicto. La Operación Barbarroja marcó el inicio de esta etapa, cuando la Alemania nazi, liderada por Adolf Hitler, rompió el pacto de no agresión con la Unión Soviética en junio de 1941. Este movimiento llevó a una invasión masiva del territorio soviético, con avances significativos que colocaron a las fuerzas alemanas a las puertas de Moscú. A pesar de los éxitos iniciales de Alemania, la resistencia feroz del Ejército Rojo y las adversas condiciones invernales llevaron a un estancamiento en el frente oriental. Paralelamente, el sitio de Leningrado representó una tragedia humana significativa, ya que la ciudad fue sometida a un largo asedio por las fuerzas alemanas y finlandesas, sufriendo la población condiciones extremadamente difíciles. La batalla de Moscú, que tuvo lugar entre octubre de 1941 y enero de 1942, emergió como un enfrentamiento crucial. A pesar del avance alemán, las fuerzas soviéticas lanzaron un contraataque exitoso, forzando a las tropas alemanas a retirarse y deteniendo la amenaza directa sobre Moscú. Simultáneamente, en el norte de África, las fuerzas del Eje, lideradas por el general alemán Erwin Rommel, el Zorro del Desierto, experimentaron éxitos iniciales. Sin embargo, la batalla de El Alamein en 1942 marcó un punto de inflexión.
ya que las fuerzas británicas bajo el mando del general Bernard Montgomery lograron detener y revertir el avance alemán en esta región. La campaña del Pacífico también desempeñó un papel fundamental durante este periodo, especialmente después del ataque a Pearl Harbor en diciembre de 1941. Japón continuó expandiendo su imperio en el sudeste asiático y el Pacífico. Sin embargo, la batalla de Midway en junio de 1942 cambió el equilibrio de poder en la región, ya que la Marina de los Estados Unidos infligió una derrota significativa a la flota japonesa. Uno de los momentos más críticos fue la batalla de Stalingrado, que tuvo lugar entre agosto de 1942 y febrero de 1943. Después de intensos combates, el Ejército Rojo logró cercar y derrotar a las fuerzas alemanas en Stalingrado. Esta batalla marcó un cambio drástico en la dinámica del frente oriental y se considera un punto de inflexión clave en la guerra. En paralelo, las conferencias de Teherán, celebradas entre noviembre y diciembre de 1943, reunieron a los líderes de los aliados, Stalin, Churchill y Roosevelt. Durante estas reuniones, acordaron estrategias para la continuación de la guerra, incluyendo la apertura de un frente occidental en 1944 y la coordinación de esfuerzos para derrotar a las potencias del eje. Estos eventos, en conjunto, formaron una etapa fundamental de la Segunda Guerra Mundial, marcada por cambios significativos en el equilibrio de poder y la dirección del conflicto. En 1944, los aliados llevaron a cabo el desembarco de Normandía, una operación anfibia masiva que desbordó las defensas alemanas y llevó a la liberación de Francia. Las fuerzas soviéticas avanzaban imparables desde el este, y la situación para las potencias del eje se volvía desesperada. A pesar de un último intento alemán en la batalla de las Ardenas, la derrota era inevitable. Hitler se suicidó en abril de 1945, y Alemania se rindió en mayo de ese año. En el Pacífico, la campaña de bombardeos y el lanzamiento de bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki llevaron a la rendición de Japón en agosto de 1945, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial. Este conflicto dejó un saldo de devastación y pérdida de vidas humanas sin precedentes, cambiando el curso de la historia de manera significativa.